de la sonrisa estética. Y ante esto se ha dicho que hay que evaluarse muchos factores. Y dentro de estos, pues, incluye todos los factores extraorales, como lo son la línea media facial, la línea de sonrisa. Tenemos que tener en cuenta también para esta estética todo lo que es con forma, tamaños, colores de los dientes. Tenemos que incluir también, y es muy notable a la hora de estar viéndolo clínicamente, si es que hay recesiones papilares interdentales y cómo afecta esto la estética al momento de sonreír. La simetría del margen gingival es importantísima y vamos a estar hablando de esto durante toda la charla, muchos puntos. Otros factores a tener en cuenta, claro, la posición del margen gingival, vamos a hablar un poco de los puntos cenits, tenemos que tener en cuenta el color, la textura de la encía, porque además a partir de esto es que determinamos cuando hay salud, cuando no, la importancia de tener un tejido sano, ¿verdad? Que se va a reflejar en este color y en esta textura de este margen de la encía. Y entonces también hablan en la literatura sobre la presencia de cicatrices que puede también afectar al momento de estar evaluando la estética de la sonrisa. Y llegamos a este punto importantísimo que es en el que nos vamos a basar en la charla, que es la cantidad de exposición gingival al sonreír. ¿Cómo afecta esta cantidad en la estética de la sonrisa? Y pues en esto nos vamos a basar toda la charla. Ahora bien, ¿con qué empezamos? Y empezamos con Yang, que en 1984 nos da esta clasificación, que es con la que trabajamos comúnmente, la que conocemos todos, en donde clasificamos nuestra sonrisa en 3 tipos. Una sonrisa baja, cuando se muestra menos del 75% de los dientes; una sonrisa media o promedio, cuando se exponen del 75 al 100% de los dientes anteriores, y ya se alcanza a ver algo del diente interproximal; y una sonrisa alta, bueno, ya es cuando el largo total cérvico-incisal de los dientes se muestra y se observa ya algo de la banda de encía. Aquí no nos hablan qué tanta cantidad o qué tan alto o cuando se diagnostica una sonrisa gingival, solamente nos dicen hasta ahí es una sonrisa alta. Entonces, no es sino hasta 1988 cuando por primera vez Allen define o da una definición más exacta y concreta de qué es una sonrisa gingival. Y él dice que una sonrisa gingival se conoce como la sobreexposición de la encía maxilar al sonreír, dando más de 4 milímetros de tejido gingival más allá de los puntos cenit en los dientes anteriores. Entonces, imagínense, para 1988 se dio un rango de 4 milímetros. Ya hoy en día, los autores no hablan de que cuando se muestra 4 milímetros sea una sonrisa gingival. Incluso ya a partir de 2 milímetros de exposición se considera una sonrisa gingival. En el 2010, Bung da por primera vez una clasificación específica para lo que es la sonrisa gingival. Y él dice, que en este artículo dicen ya que es a partir de los 2 milímetros de exposición que se va a considerar una sonrisa gingival, ¿ya? Entonces, hay 4 tipos para esta sonrisa. La tipo 1, como observan aquí en la imagen, es cuando se muestra la banda anterior y posterior. El tipo 2, cuando solamente expone la parte posterior. Tipo 3, cuando es solamente unilateral. Y el tipo 4, cuando la sonrisa gingival es únicamente en la parte anterior. Muy bien, en la actualidad, hoy en día, ¿dónde está clasificado esto? Como bien sabrán, hay una nueva clasificación de las enfermedades periodontales del 2018 y esta exposición gingival excesiva está dentro de estas condiciones de deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente. En el punto 6, donde está la parte acá de encía excesiva, y aquí encontramos clasificada nuestra exposición gingival excesiva. Entonces, eso hasta el día de hoy. Muy bien, entonces ya definimos qué es la sonrisa gingival, ya sabemos qué es, cómo se clasifica, qué causa esta sonrisa gingival. Y cuando uno revisa la literatura, hay muchos factores a tener en cuenta. No es solamente un factor.
Y también hay que tener en cuenta que no, por lo general el paciente no tiene solamente uno de todos los factores, sino que puede tener múltiples etiologías y estas, en su combinación, pues da la sonrisa gingival. Entonces, ya después de haber revisado la literatura, se puede clasificar en 3 factores etiológicos: factores dentales, factores del tejido blando o factores esqueléticos. Durante la exposición vamos a ir hablando un poquito de cada uno, qué son y los posibles tratamientos que pueden ser. En cuanto a los factores dentales, entonces tenemos la extrusión dental alveolar o una corona clínica corta. Dentro de los factores del tejido blando tenemos la erupción pasiva alterada, el agrandamiento gingival, que se dé la presencia de un labio superior corto o que se tenga una hipermovilidad. Y en los factores esqueléticos, que haya un crecimiento excesivo vertical del maxilar. Ahora bien, ya teniendo claro todo esto, vamos a empezar nuestro análisis y vamos a empezar como descartando si el paciente cumple con la condición o no y qué seguiría después. Y para esto, la mayoría de la literatura propone empezar con un análisis facial extraoral. Importantísimo tomar fotos y registrándolas y a partir de estas ir haciendo todas las medidas posteriormente. Entonces, como primera instancia, revisar la simetría del paciente, revisar las coincidencias de las líneas medias faciales y dentales. Ya posterior empezamos a ver el análisis de tercios. Con este análisis lo que vamos a ver o lo que se pretende es ver cuánta coincidencia hay del tercio medio y del tercio inferior. Y cuando el tercio inferior pues ya es mayor o está aumentado, entonces se habla de un exceso vertical maxilar. Y Garber y Salama en el 2000 nos proponen que según la cantidad de encía que se muestra al sonreír, lo vamos a dividir en 3 grados. Grado 1 cuando expone de 2 a 4 milímetros, grado 2 cuando expone de 4 a 8 milímetros y grado 3 cuando expone más de 8 milímetros. Y a partir de esto ya varios autores han propuesto diferentes opciones de tratamiento. Por ejemplo, para el grado 1, que es un poco, se puede considerar una intrusión ortodóntica, un tratamiento de ortodoncia interior. 2015 propone que en estos casos puede haber una reposición del labio o la aplicación de toxina botulínica. Para el grado 2, que ya expone de 4 a 8 milímetros, es mucho más considerable, tal vez ya un tratamiento muy viable. Y en estos casos ya incluso se puede considerar una cirugía ortognática, una reposición del labio, un tratamiento de periodoncia y restauración, pero siempre siendo muy claros con el paciente y la expectativa y las limitaciones que puedan llegar a tener los tratamientos cuando es que ya hay algo un poco más grande, más severo. Y grado 3, que expone más de 8 milímetros al sonreír, definitivamente la opción de la cirugía ortognática sería lo ideal, ya sea acompañado o no de una terapia periodontal y restauradora. Muy bien, entonces seguimos con nuestro análisis, ya descartamos simetrías, ya hicimos nuestro análisis de tercios, seguimos con la longitud labial. Esta se toma desde el punto del subnasal hasta el borde inferior del labio superior y lo común, lo normal, el rango es que en mujeres sea de 20 a 22 milímetros y en hombres de 22 a 24 milímetros. Una vez descartado un labio corto, primero, el posible tratamiento para esta condición. Robbins en el 99 propone una cirugía estética facial y Bola en el 2015 propone hacer determinados tipos de ejercicios con el labio. Ahora sí, seguimos con, aquí voy a quitar eso. Seguimos con nuestro análisis y este análisis es para ver si es que existe la hipermovilidad labial. Entonces, este análisis de sonrisa dinámico es mucho más viable y se puede observar mucho mejor al hacer un video. Digamos, con el video es una ayuda diagnóstica valiosísima en estos casos. Porque muchas veces en la foto no queda registrada esa sonrisa, esa expresión que quisiéramos tener para poder tomar las medidas. Y para esta hipermovilidad labial, entonces tenemos 3 subclases, nuevamente subclase 1 cuando se expone de 1 a 3 milímetros,
La propuesta de tratamiento para esto es una cirugía estética facial o una reposición del labio que propone Bola. Y ya en estos casos específicos, cuando muestra eso, él propone retirar de 2 a 5 milímetros de mucosa, mientras que para una subclase 3, en donde ya se muestra de 4 a 6 milímetros, propone o la aplicación de toxina botulínica o la reposición del labio, ya retirando una banda mucho más amplia, de 8 a 12 milímetros, mientras que en la subclase 3, que es de más de 7 milímetros, se puede quitar una banda de 10 a 15 milímetros. Bueno, muy bien. Esto hasta acá en cuanto al análisis extraoral. Entonces empezamos a ver si nuestro paciente presenta alguna de estas condiciones, pero no, sin descartar nunca la parte del análisis intraoral. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este análisis? Y vamos a empezar con los puntos cenit. Y bueno, creo que ustedes manejan incluso más este tema de los puntos cenit. Ya saben que por lo general se localizan, primero localizamos, ahí está la línea negra, el eje longitudinal del diente, y esto se encuentra en la parte más apical del margen gingival, que usualmente está localizado un poquito más hacia distal, y en los laterales puede ser la excepción porque este también puede estar idealmente en el centro del diente. Cairo en el 2012 dice que este es el punto clave para lograr una estética en el margen gingival, o sea que a partir de esto, con estos puntos bien localizados, usted va a lograr una buena estética. Y bueno, claro que existen ciertas clasificaciones para estos puntos cenit, en donde la clase 2 es la más común y esta se localiza, los puntos cenit de los laterales están más incisales que los centrales y los caninos. La clase 1 estarían todos al mismo nivel y la clase 3 estarían los laterales un poco más apical que el central y los caninos. Muy bien, entonces ya empezamos a hacer nuestro análisis, ya tenemos la localización de nuestros puntos cenit, clasificamos a nuestro paciente, vemos cómo están, si hay que corregirlos o no, y continuamos con el fenotipo periodontal. Y el fenotipo periodontal, hasta la clasificación del 2018, se le conocía como el biotipo periodontal, ahora se habla de fenotipo. Y en la clasificación, ellos dicen que para poder dar un fenotipo periodontal hay que tener en cuenta 4 factores importantísimos. Y a partir de estos podemos dar la clasificación de qué fenotipo presenta el paciente. Entonces, como el primer factor tenemos el grosor gingival, tenemos como el segundo factor a tener en cuenta el tejido queratinizado. Como tercer factor vamos a considerar, o si ya se considera en esta nueva clasificación, el morfotipo óseo. Y aquí no lo nombré, pero también para hacer la clasificación del fenotipo periodontal hay que tener en cuenta las dimensiones de los dientes. Entonces, bueno, cuando hablamos de grosor gingival, hay un promedio entre 0.3 a 1.79 milímetros, que si quisiéramos decir si es grueso o delgado, una de las formas más sencillas de hacerlo es con la sonda periodontal. Al momento de hacer un sondaje, si es que esta se evidencia, se ve, quiere decir que el tejido mide menos de 1 milímetro, por lo que ellos dicen que usted ya se puede tender a decir que es algo delgado. Mientras que si no se observa, entonces ese tejido está midiendo más de 1 milímetro y ya se puede considerar un grosor gingival grueso. Para la anchura del tejido queratinizado, esta se puede medir fácilmente con una sonda periodontal, desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, y ahí sabemos si es gruesa o delgada. Y para el morfotipo óseo, bueno, claro que no vamos a levantar un coleajo para ver cómo está nuestro morfotipo óseo. Ellos en el artículo Cortellini dice que, pues, que esto lo hacen ellos para sus estudios utilizando tomografías computarizadas, pero por supuesto que no van a exponer a un paciente a una irradiación para ver cómo está el fenotipo óseo, pero que están muy de la mano el grosor gingival con el morfotipo óseo. Entonces, lo más común es que cuando usted vea un grosor gingival y una anchura de tejido queratinizado ancho, grueso,
va a coincidir con un morfotipo óseo grueso y viceversa, un fenotipo, un grosor que se vea delgado, por lo general ese hueso alveolar va a ser delgado. Entonces, ya teniendo claras estas características, ¿cómo se clasifican? ¿O qué dice la clasificación? Y ellos proponen 3 tipos de clasificaciones: delgado festoneado, grueso plano o grueso festoneado. Características de estos. Entonces, en un fenotipo delgado festoneado, por lo general son dientes que van a ser triangulares, son dientes que van a tener el punto de contacto un poco más incisal, que la convejidad cervical no va a ser tan pronunciada, que el grosor gingival va a ser más bien delgado, el tejido queratinizado va a ser también más bien delgado y el hueso alveolar va a tender a ser delgado. En comparación con uno grueso plano, en donde los dientes ya se ven más cuadrados, en donde el punto de contacto va a ser mucho más amplio, su convejidad cervical va a ser más pronunciada, es una encía que ustedes pueden ver ahí, se ve fibrótica, se ve grande, es un tejido queratinizado mucho más, una banda mucho más amplia, y la diferencia aquí con el festoneado grueso es que, como pueden ver precisamente, en uno se observa más festoneado que en otro. Entonces, perfecto, ya podemos clasificar qué fenotipo tiene nuestro paciente. Otra de las cosas a tener en cuenta al hacer nuestro examen intraoral es el borde incisal, y claro que esto va a afectar la estética de nuestra sonrisa y que vamos a tener en cuenta al momento de manejar el paciente con una sonrisa gingival. Cosas a tener en cuenta: factores, que no haya un desgaste incisal o que no haya una fractura a nivel del borde incisal, y bueno, si es que sí, se considera y se hace parte del plan de tratamiento. Entonces, muy bien, pues ya tenemos todos nuestros análisis extraoral, nuestro análisis intraoral, factores a tener en cuenta, estamos ya descartando posiblemente qué puede ser, seguimos. Lo primero, siempre que llega un paciente, entonces, bueno, yo sé que todos lo hacemos, yo como periodoncista también es de las primeras cosas que me fijo, y es cómo llega la condición, si es que hay algo relacionado o un agrandamiento gingival relacionado a placa dentobacteriana, y la importancia de hacer una fase 1 y a partir de esto ya determinar si es que era un agrandamiento inducido por placa o, bueno, ya si es que está asociado a otros factores como medicamentos asociados a agrandamientos gingivales, fibromatosis hereditarias o cambios hormonales. Y ya con esto, pues tomar ahí sí la medida o el tratamiento indicado, ya sea que se mande interconsulta, una gingivectomía o gingivoplastía. Muy bien, entonces recuerden que habían 3 causas, ¿sí? Recuerdan la dental, tejidos blandos y esquelética. Dentro de la dental estaba la extrusión dentalveolar, que claro, esto es cuando el diente sobreerupciona, comprometiendo la posición de la encía y del hueso de soporte, y por ende puede que haya una exposición gingival. Esto más que todo se encuentra en pacientes con maloclusión clase 2, y uno de los tratamientos puede ser la intrusión. Este es un caso que me prestó el doctor Saulo Guevara, y bueno, aquí pueden ver cómo logró mejorar la posición de los dientes, y esto ayudó a mejorar la sonrisa gingival que tenía el paciente. Bien, continuamos. Dentro de los otros factores, ya ahora sí de tejido blando, está la erupción pasiva alterada. Y estos son los 3 casos que voy a presentarles más adelante. Y los 3 casos presentaban erupción pasiva alterada, por lo que me pareció importante que habláramos un poquito para poder entender qué es una erupción pasiva alterada, entender a grosso modo pues cómo se da el proceso de erupción y en qué momento es que se altera y por qué y cómo la diagnosticamos. Entonces, vamos a ver que durante la erupción hay 2 procesos, 2 fases más bien, la fase activa y la fase pasiva. Entonces, ¿qué es la fase activa? La fase activa es el movimiento físico del diente desde su posición subgingival prefuncional a la cavidad oral y finalmente en su posición de oclusión. Entonces, hasta que llega la oclusión, es una fase activa. Y bueno, esta fase activa ha tenido muchas clasificaciones a través del tiempo, desde 1934 hasta la actualidad, que es la que utilizan, y esto más que todo la parte de ortodoncia, que miran todo esto.
por Stiroli Profit en el 84, hacen esta clasificación en donde tienen 6 fases, ellos lo clasifican en 6 fases, 3 que son prefuncionales y 3 que son postfuncionales. Esto como, pues, a grosso modo, este tema. Entonces, ya está en oclusión nuestro diente, ¿qué sigue? Sigue la erupción pasiva. Y la erupción pasiva se define por primera vez en 1933 por Goblet y Orban, en donde se dice que es un proceso gradual en donde el epitelio de unión migra apicalmente desde el esmalte de la corona a una posición estable coronal a la UCE con un tejido conectivo insertado formando la base del surco gingival. Entonces ya está en oclusión nuestro diente y empieza el tejido blando a migrar hacia apical, erupción pasiva. Y en 1961, Gargulio, Wentz y Orban lo clasifican en 4 fases, en donde ven la relación del epitelio, si está en relación al esmalte, y luego cómo va migrando y cómo va teniendo relación con la unión cemento-esmalte y el cemento posteriormente. Entonces, la fase 1 es cuando la adhesión epitelial está sobre el esmalte, la fase 2 ya cuando migró y está apical de la UCE y se encuentra ya sobre el cemento. La fase 3 está toda a nivel del cemento y ya cuando hablamos de una fase 4 estamos hablando de algo que ya es patológico. Muy bien, entonces hasta ahí la erupción pasiva, lo que es, como es en su normalidad. Y en 1968, Goldman y Cohen lo describen por primera vez ya la erupción pasiva alterada. Entonces, ¿qué pasa? El margen gingival del adulto se localiza incisal a la convexidad cervical de la corona. Con el tiempo hubo más estudios y se intentó dar más nombres. Bolshansky en el 74 habló de una erupción pasiva tardía. Quiere decir que el margen gingival permanece coronal en la corona dental en la adultez y no se aproxima a la UCE. Quiere decir que cuando usted le llega a un paciente y lo ven y de entrada ven una corona clínica pequeña, corta, se puede empezar a sospechar de una erupción pasiva alterada. Este es el primer signo, lo primero visualmente que se puede considerar, porque lo que está pasando es que su corona clínica no coincide con su corona anatómica. Y bueno, a partir de eso ya se puede empezar a indagar si es una erupción pasiva alterada o si efectivamente es una corona clínica pequeña que coincide con la anatómica. Entonces, como ya sabemos qué es esto de la erupción pasiva alterada, por supuesto que hay una clasificación y a partir de esa clasificación también tendremos un tratamiento. La clasificación la da Kozlet en el 77 y él tiene la clasifica en tipos y subgrupos. Entonces, en el tipo, como pueden ver aquí en la imagen, claro, en ambos hay una posición del margen gingival que está incisal a la unión cemento-esmalte, pero aquí lo que podemos ver es el ancho del tejido queratinizado. Y ellos hablan es que la línea mucogingival en el tipo 1 está más apical de lo que debería en relación a la cresta alveolar, mientras que en el tipo 2 ven que el tejido queratinizado, la banda, está un poco más pequeña y ellos dicen que esta banda ya está o a nivel o más incisal del hueso alveolar. Ahora, esa es la parte sencilla de diagnosticar porque clínicamente lo vemos. La parte más complicada es clasificar el subgrupo, porque el subgrupo ya nos está hablando desde la relación de la unión cemento-esmalte a la cresta alveolar. Entonces, en el subgrupo A va a haber lo que ellos llaman en el artículo como un espacio natural o adecuado que va a permitir la inserción de las fibras. Y esto es importantísimo porque a partir de este punto es que podemos determinar y establecer esta distancia que necesitamos para que haya una adecuada inserción de los tejidos de supracrestales y con esto cualquier tratamiento que realicemos a un futuro sean estables, ya sea que hagamos una gingivectomía o el tratamiento que hagamos o la necesidad de hacer osteotomía. Entonces, bueno, en el subgrupo A hay un espacio suficiente, mientras que en el subgrupo B, como pueden observar, la cresta alveolar está a nivel de la unión cemento-esmalte, quiere decir que no hay un espacio ahí para la inserción de los tejidos supracrestales. Claro, puede haber una combinación, puede haber un tipo 1, subgrupo B,
o un tipo 2, subgrupo A. Y a partir de esto tenemos ya el tratamiento que podemos tener. Entonces, en el grupo 1A tenemos un tejido queratinizado muy ancho, pero una adecuada inserción, espacio para la inserción de los tejidos supracristales. Con una gingivectomía tenemos suficiente, no hay necesidad de hacer nada más. Ahora, con un 1B, en donde tenemos un tejido queratinizado mucho más ancho, pero no hay el espacio para la inserción de los tejidos, como ven acá, ahora sí que va a ser necesario realizar una osteotomía. Si usted no hace una osteotomía ahí, su tratamiento no va a ser estable a largo tiempo, puede haber una recidiva, si es que colocan ahí unas carillas o una corona, eventualmente ese tejido va a estar inflamado o se va a producir una recesión. Entonces, esto es importante por esto. Hay muchas formas de hacer este procedimiento, se han descrito en una sola etapa, o sea, se hace la gingivectomía con la osteotomía, pero también se ha planteado la opción de hacerlo en 2 etapas, en donde primero se hace la osteotomía y luego se hace la gingivectomía. Y ahí ya se han desarrollado otras técnicas, como por ejemplo hacer una gingivectomía y una osteotomía sin la elevación del colgado. Ahora bien, para un caso de 2A, vemos que no tenemos un tejido queratinizado lo suficientemente ancho y no queremos eliminarlo, pero tenemos un espacio suficiente para la inserción de los tejidos. Entonces acá hacemos una reposición apical y no hacemos osteotomía. Y finalmente en un tipo 2B se hace la reposición apical con la osteotomía. Entonces estos serían los tratamientos en caso de tener la erupción pasiva alterada. Y bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en esto de los espacios para la inserción de los tejidos supracrestales? Esto ya ha sido estudiado y se ha clasificado, y esto se conocía antes de la nueva clasificación como el espacio biológico, que es algo que hay que respetar siempre. Ahora solo es el espacio para la inserción de los tejidos supracrestales. Y para hacer un recorderis, se empezó a hablar primero de la unión dentogingival en 1959, en donde se reconoció que había una zona de un epitelio, una adhesión del epitelio, y había una zona de inserción de tejido conectivo. Y es en 1961 el famoso estudio de Gargullo, donde estudia 30 cadáveres y nos da un promedio de cuánto mide cada una de las partes. Entonces el surco es un aproximado de 0.69 milímetros, la adhesión epitelial de 0.97 y la inserción de tejido conectivo de 1.07 milímetros. Y Vasek en el 94 nuevamente hace un estudio ya con 10 cadáveres y nos da estas medidas. Entonces, esto es lo que hay que respetar al momento de hacer un aumento de corona. Esto es clave para el éxito de su tratamiento, para la estabilidad a largo plazo. Hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que implementarlo para tener tratamientos que sean estables a largo plazo. Entonces, bueno, estos son los 3 casos clínicos que les voy a presentar. Los objetivos son muy parecidos o iguales en todo. Vamos a reducir la sonrisa gingival, vamos a dar un correcto espacio para la inserción de los tejidos supracrestales, importantísimo. Vamos a dar un tamaño adecuado a las coronas clínicas, vamos a posicionar adecuadamente los puntos CENI y vamos a lograr una simetría de los márgenes gingivales. Primer caso, empezamos. Ella es una paciente de 20 años de edad, sistémicamente sana. Como pueden ver, cuando ella llega a periodoncia, todavía está finalizando su tratamiento ortodóntico. Entonces, como presenté en toda esta anterior que les mostré, pues vamos a aplicarlo ahora al paciente en realidad. Entonces, primero que evaluamos, simetría de la cara, coincidencias de líneas medias faciales con línea dental. Seguimos con el análisis de tercios. En este caso son tercios que están iguales, entonces vamos a empezar a descartar ya el exceso vertical maxilar. Miramos la longitud del labio, la medimos. Y aquí hacemos el análisis de sonrisa, siempre con un video. Vamos a ver cómo está sonriendo, si es que presenta una hipermovilidad labial. Se me olvidó decirles que cuando hay una hipermovilidad labial, puede llegar a desplazarse el labio de 1.5 a 2 veces más de lo normal. Entonces es algo que es muy evidente y puede quedar registrado muy fácilmente en un video.
Y esta ya es la sonrisa en donde vemos que en realidad expone 2 milímetros de un lado más y en los otros dientes no. Entonces es una sonrisa gingival tipo 3, recuerdan, en donde solamente se expone unilateral. Y claro, hacemos nuestro análisis intraoral, que observamos, yo me fijo mucho en el fenotipo, es una banda de tejido queratinizado ancha, entonces se puede pensar que es un fenotipo grueso, plano. Vemos la posición del margen gingival, observamos los puntos TEMIS, le damos una clasificación, en este caso una clase 2 con discrepancia, miramos los bordes incisales, no hay desgaste, no hay fracturas, ok, muy bien. Entonces ahora sí, tengo mi periodontograma, tengo mi examen radiográfico, mis radiografías y doy un diagnóstico, una gingivitis asociada a biopelícula, la retención por el aparato ortodóntico suele generar esto, y una erupción pasiva alterada tipo 1B. Entonces, esta paciente, vamos a hacer una fase inicial y vamos a hacer una interconsulta con prótesis. Ellos con prótesis hacen un mock-up, como es en este caso, y junto con ortodoncia, entonces planean, ella quiere mejorar las dimensiones de sus dientes, planean qué espacio necesitan para poder hacer la colocación de estas carillas. Se hace el encerado, la paciente se coloca su mock-up, está muy contenta con el tamaño, forma, posición de sus dientes, y con este mock-up, pues entonces vamos a hacer un aumento de corona y la posterior colocación de carillas. Aquí vemos cuando llega ya a la parte quirúrgica conmigo, así es como finaliza el tratamiento de ortodoncia, así es como deben verse los tejidos sanos, periodontales, antes de un tratamiento quirúrgico. Vemos los espacios que hay entre los dientes que van a ser utilizados para luego hacer sus carillas. Y cuando hay un mock-up muy bien hecho, en donde el protecista me dice, aquí es donde quiero mi punto cenit, así es como quiero la forma de mi imagen, entonces para mí me sirve como una guía quirúrgica maravillosa. Entonces, esta a la vez nos sirve como esa guía quirúrgica. Aquí hacemos entonces nuestro gingivectomía bisel interno, según la guía, como nos decía, retiramos el tejido blando y tenemos ya nuestra gingivectomía realizada. ¿Qué tenemos que ver ahora? ¿Qué es necesario? Más porque vamos a colocar carillas. Lo que les había venido diciendo, y es asegurarnos que ese espacio para la inserción de los tejidos conectivos, de los tejidos supracrestales, tenga una dimensión correcta, adecuada. Y con esta sonda nos permite llegar exactamente hasta el reborde alveolar óseo y medir que haya por lo menos 3 milímetros. Y aquí, justamente en donde está esta medida, podemos observar que están los 3 milímetros. Entonces, quiere decir que no va a haber necesidad ni de elevar un colgajo ni de hacer una ostotomía, porque tenemos el espacio adecuado para que se dé la inserción de estos tejidos. Entonces, quiere decir que finalizamos nuestra gingivectomía y que con esto finalizamos la parte quirúrgica. Entonces, así como creería uno que es sencillo, ¿verdad?, realizar el procedimiento, vean todo lo que tuvimos que hacer previamente, ¿verdad? Desde un análisis extraoral, intraoral, la interconsulta con ortodoncia, con prótesis, un buen encerado, un buen mock-up, para que llegara a esto y que con un buen diagnóstico, una buena parte de diagnóstica, podemos hacer un tratamiento y garantizar al paciente algo estable a través del tiempo. El paciente, pues ese mismo día se le coloca su mock-up, este es el control de los 15 días y esta es la cementación a las 4 semanas. Y aquí hay un punto que me interesa tocar, y más que todo porque sé que pues hay presentes muchos del área de prótesis, del área de estética, y son los tiempos de cuando cementamos después de haber hecho un procedimiento quirúrgico nuestras carillas o coronas y por qué. Entonces, este es un protocolo del 2011, PORON. En todo su artículo lo que hace es comparar los alargamientos, los aumentos estéticos con los funcionales. Pero en esta ocasión vamos a fijarnos en este cuadrito de abajo, en donde vamos a ver los periodos de cicatrización. Y miren lo que dice. Dice que si solo hay un manejo de tejido blando, vamos a esperar de 4 a 6 semanas para cementar. Pero que si hay exposición ósea,
vamos a esperar o deberíamos esperar de 8 a 12 semanas para la cementación. Y que si no solamente es exposición, sino que se elimina tejido óseo, deberíamos esperar hasta 6 meses. Yo sé que es mucho tiempo y yo sé que en la consulta privada eso no es real, no es tan real y el paciente quiere algo rápido y queremos es rápidamente poder finalizar tratamientos. Pero esto tiene una justificación y una explicación del por qué. Y tal vez aquí lo importante o lo que podría ser interesante que se llevaran con ustedes es el porqué de estos tiempos y a partir de eso ya ser un poco más conscientes de cuándo realizar estas cementaciones.